A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel. Hoy, miércoles 26 de julio del año 2023. El título es el siguiente: ¿Imaginan el daño si desaparecieran los partidos? ¿Imaginan el daño si desaparecieran los partidos? Ese es el título de la sección editorial. Muy bien. Les decía a ustedes hace unos minutos que ya me harté de que me envíen tweets o comentarios en YouTube, comentarios algunos francamente idiotas, producto de una ignorancia total o de una gran irresponsabilidad política. Algunos diciendo que nomás les den el 5% del dinero que reciben hoy, otros que desaparezcan los partidos, no sirven, desprestigiados, y que seamos los ciudadanos los que organicemos todo, etc. Y así por el estilo. Hasta que llegó un momento, ayer, que dije yo, ya basta. Hay que intentar ponerle un alto a esta avalancha de comentarios tontos, estúpidos. Perdón por los adjetivos, pero no hallo cómo describir esas opiniones. Entonces, busqué lecturas que llevé a cabo cuando estudié los partidos políticos, qué son, para qué sirven, cuál es su papel, etcétera. Y les tengo dos documentos didácticos, fáciles de entender y de leer. Uno de ellos es del Instituto Federal Electoral, es decir, del viejo IFE, y el otro es del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El primero es un librito. El Instituto Federal Electoral tenía, ahora INE, tenía una colección de pequeños libros de divulgación. Este es el número 8 y se llama Partidos Políticos y Democracia. Es una cosa muy chica, está en Google, lo pueden encontrar, está en PDF y aquí está el documento. Aquí está. Lo encuentran en varias presentaciones, pero es una impresión más larga. La impresión que yo tengo, por razones de simplicidad, tiene la letra muy chica, ¿verdad? Pero hay unas versiones en PDF como si fuera el libro, con un formato, un font, como dicen, de la letra más grande y más fácil para la lectura. Es un gran documento, un gran librito donde viene el origen histórico de los partidos políticos, cuál es la diferencia entre partidos, facciones, grupos de interés y movimientos sociales. Luego, los partidos en el estado decimonónico, es decir, en el siglo XIX, cuando empiezan ya realmente los partidos, y en el estado moderno. Luego, tipos de partidos. Luego, las tareas de los partidos, cuáles son sus funciones en una democracia, la regulación jurídica de los mismos, etcétera, etcétera. Aquí valdría la pena todos aquellos que hablan en contra de los partidos políticos sin haber leído jamás un documento en torno a estos temas, vale la pena este documento. Los que no lo vean aquí, se llama Partidos Políticos y Democracia, de su autor Jaime Cárdenas, que fue consejero en el INE, miembro del Consejo General del INE. Pero ahí pongan ustedes Partidos Políticos y Democracia, que es el título de este librito, y ahí les va a aparecer esto. Ese es un documento. Ahora, yo subí hoy por la mañana, a mi dirección en Twitter,
las dos ligas, la de este documento y la de otro que les voy a mostrar. O sea, los que estén suscritos a mi Twitter tienen ahí las dos ligas, pueden ponerlas ahí y crean un archivito y ahí los guardan los dos. Y este otro documento es un documento más didáctico, es material de un curso impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es este documento. Aquí está. Y se llama Partidos Políticos, Manual del Participante, es decir, del alumno. Muy, muy buen documento. Entonces, yo les pediría, pues aquí pueden buscar cuando recorran este video y decir partidos políticos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí van a encontrar este documento. Es un poco más largo, pero tiene a espacio y medio muy, muy interesante con los temas fundamentales del origen de los partidos, tipos de partidos, partidos de masas, de militantes, de cuadros, etcétera, etcétera. Y ya para aquellos más interesados, ya lo mencioné el otro día cuando estaba hablando de este libro. Este libro es casi la Biblia, es el clásico de clásicos en la literatura sobre los partidos políticos. Es un libro que ya tiene prácticamente 70 años. La primera edición en francés es de 1951. Entonces, es los partidos políticos, es del Fondo de Cultura Económica. Ustedes pueden asistir, ir a una de las librerías del fondo. Aquí en la Condesa está la Rosario Castellanos y ahí van a encontrar este libro. Así se llama. Los partidos políticos. Ya murió, ya falleció su autor, un gran sociólogo, un hombre con una capacidad de estudio y análisis de los partidos políticos, y que les recomendaría, al menos si lo compran, que lean la introducción, que su título es sugerente por lo demás. El origen de los partidos, cómo surgen, por qué surgen, para qué sirven, etcétera, para que al menos puedan hablar con conocimiento de causa. Es muy didáctico, se lee perfectamente, sin necesidad de ser un sociólogo, pues. Y luego el capítulo segundo, los miembros de los partidos. Es importante esta parte. Y luego, si todavía les alcanza las ganas, está el capítulo tercero, la dirección de los partidos. Entonces, este libro es un libro histórico, este es un libro de una importancia. Después hubo otros sociólogos, Norberto Bobbio, Sartori y otros, pero este libro de Maurice Duverger, Los partidos políticos, es prácticamente la Biblia. Con estos tres documentos, los dos primeros que mencioné, que están en la red de acceso gratuito, y este libro que lo pueden adquirir en la librería del Fondo de Cultura Económica, la que quede más cerca, o si tienen ustedes acceso a Amazon, lo pueden ustedes ordenar en la edición física y cuesta 240 pesos. O sea, no es una gran inversión, pero es una riqueza de conceptos, este libro del sociólogo Duverger. Espero yo que algunos tomen en serio esta opinión que estoy virtiendo en este momento y lean al menos los primeros dos documentos. Y por favor, cuando vayan leyendo, cuando vean el origen de los partidos, para qué sirven, cuál es su papel en una sociedad moderna, democrática, etcétera, dejen de decir tonterías en relación con los partidos políticos. Los partidos son el pilar fundamental de las democracias. Por eso cuando dicen que desaparezcan los partidos, tendrán idea del desastre que sería en cualquier país que desaparecieran los partidos políticos.
Las personas, cuando no tienen una formación mínima en cuanto a estudio, informarse, lanzan afirmaciones a lo tarugo, sin pensar en las implicaciones de lo que están afirmando. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que la gente se atreva a decir tal cantidad de sonceras? Si no ha leído, no ha estudiado, no se ha puesto a pensar, repito, en lo que sucedería si se concretare eso que están soñando que pase. ¿Y eso a qué nos lleva? La gente piensa, o muchas personas piensan, que los partidos políticos son como los partidos políticos mexicanos. No necesariamente. Los partidos políticos mexicanos, empezando por el PRI históricamente, el PNR, luego el PRM y luego en 1946 cambia al PRI. Es un partido que es, podríamos decir, una aberración en lo que se refiere a la conceptualización de los partidos políticos. ¿Por qué? El elemento principal de un partido político es buscar ocupar el poder político, es decir, buscar gobernar mediante elecciones libres, legales, legítimas en una sociedad democrática. El partido, así como lo plantea Duverger y los trabajos que les recomendé, no aplica para las dictaduras. Si bien hay partidos en esos regímenes totalitarios, en Cuba el Partido Comunista, en China Popular el Partido Comunista Chino, en Vietnam el Partido de los Trabajadores, etcétera, etcétera. En Corea también el Partido de Trabajadores o del Trabajo, etcétera. Pero eso no quiere decir que sean sociedades democráticas. Es decir, tener un partido único no significa que automáticamente ese régimen será democrático. No, eso no es así. Pero una democracia no puede serlo si no incluye a los partidos políticos. Eso es muy importante entender. ¿Por qué? Porque los partidos juegan un papel central en la organización de la sociedad en partes, de ahí lo de partido, que representan a grupos sociales con su visión común, ese grupo, y que hacen promoción entre los ciudadanos para que voten por los candidatos de ese partido para llegar al gobierno o al parlamento o al Congreso para desde ahí impulsar su visión de gobierno. Esa es la función central de un partido político en una democracia. Esa es la gran diferencia que separa a un partido de una organización de la sociedad. Un partido tiene reglas, está normado su funcionamiento, su existencia, jurídicamente es una entidad de interés público en México, así está en la Constitución, y tiene estatutos, declaración de principios, etcétera. Normas que los militantes tienen que respetar, porque cuando las violan pueden ser penalizados o regresada a la situación anterior antes de que violaran ese precepto de la organización interna. Las organizaciones de la sociedad civil es un grupo de amigos, es un grupo de cuates que quieren que el ambiente o que los niños desnutridos de Iztapalapa, etcétera. Bueno, sí, pero no son partidos, no tienen candidatos, no buscan el poder político, buscan ayudar a esos niños. Loable ese objetivo, pero no son partidos políticos. Por eso he señalado este error del Frente Amplio por México, donde se equiparan. Por fortuna ya eso ya se ha olvidado un poco, aun cuando quedan ahí algunos ingenuos, ¿verdad?
ese equiparamiento entre organizaciones como 3 partidos políticos con más de 100 organizaciones de la sociedad, que entre esas 100 deben de ser unos 200 o 300 ciudadanos en el mejor de los casos. No representan a grupos de la sociedad grandes, no, nomás se representan a ellos mismos. Entonces, en vez de incorporarse a los partidos y desde adentro defender esa causa que los motivó a interesarse en lo público, no, es que los partidos son corruptos, son estos, y ahí entra la cantaleta, esas, no rompas más, los partidos son esto y esto y esto. Bueno, pues síguele así como vas, pues. Pero eso es incorrecto, eso no fortalece ni a los partidos y tampoco a la democracia. Por eso les pido, les suplico encarecidamente que lean los 2 primeros trabajos que les recomendé. Los van a leer rápido para que tengan una noción correcta de qué son los partidos, su origen, cuándo, por qué, cómo se formaron, a qué necesidades respondieron los partidos a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, no se diga ya el siglo XX. Es decir, en las sociedades democráticas, los partidos tienen una razón de ser, de existir. Entonces, por eso cuando dice alguien, sí, que desaparezcan, mejor no sirven para nada, o que les quiten lo que reciben y nomás les den el 5%. La gente habla, perdonen por la expresión que voy a usar, hablan a lo baboso, sin entender cuál es la función que juegan esas organizaciones. No cometan ustedes ese error. Lean, estudien esos 2 cortos documentos fáciles, muy didácticos, y que les va a dar un panorama completo de cuál es el papel de los partidos fundamental en una democracia. Y ya los masoquistas, me dijo el otro día un amigo, oye Ángel, es que tú quieres que se eche del ladrillón de Duverger, pues ya es tormento eso, pero lean por pedacitos esos, la introducción y el capítulo 2. Si quieren, darle un poquito al tercero. Sí. Pero debemos entender que no debemos andar virtiendo opiniones a lo tarugo. Tenemos que estudiar, informarnos del tema en comento. El tema de los partidos es un tema crucial, fundamental en toda democracia, para andar diciendo babosadas en torno a ellos. Ahora, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con Alberto Anaya, el Niño Verde, Morena, Mario Delgado, o los ejemplares que seguramente existen en el PRI, en el PAN y en el PRD. No. Pero para que esos partidos funcionen, los ciudadanos conscientes tienen que afiliarse a esos partidos. Desde fuera, nada van a hacer. Miren, hay una anécdota en una plática que sostuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Estaban en el Estado Mayor aliado que comandaba esas fuerzas el general Eisenhower y estaba platicando con el general Bradley. Los dos eran los meros macuarrones ahí en el Estado Mayor de las fuerzas aliadas y tenían problemas por la conducta irreverente, irrespetuosa, que no respetaba las jerarquías, las órdenes del general George Patton. Entonces, el general Eisenhower le dice a Bradley, hay que invitar a Patton aquí al Estado Mayor. Entonces le dice el general Bradley, pero mi general, si este es un no, le dice, hay que traerlo aquí porque yo prefiero que Patton se orine de adentro de la tienda de campaña hacia afuera
a que esté afuera orinándose hacia adentro. Dicho de otra manera, yo prefiero que esté aquí con nosotros a que ande por allá cometiendo barbaridad y media. En el caso de los partidos, deberían sus dirigencias entender esa anécdota para decir, prefiero que esa gente, en vez de andar mentándole la madre a los dirigentes y diciendo que los metan a la cárcel, todo lo que ustedes ya saben, prefiero que lo venga y lo diga aquí, que defienda aquí dentro del partido su punto de vista. Así es como funcionan las democracias frente a las funciones y el papel de los partidos políticos. Espero, pues, que esto que he dicho en estos, que serán 20 minutos, 25 minutos, sirva de algo, al menos para que ya no digan, ya no escriban tantas tonterías. A partir de la fecha, ¿qué haré cuando surja un comentario de ese estilo, sin fundamento en lo más mínimo? Voy a bloquear a la persona que me lo envió, sin consideración alguna. O sea que no pierdan el tiempo, pues, porque los voy a bloquear. Porque la verdad es que ya, ante la situación que estamos viviendo, todavía prestarle atención y tiempo a eso no es productivo en forma alguna. Entonces, por favor, lean estos dos documentitos que les recomendé, hombre, o al menos uno de ellos. Aquí está, Partidos Políticos y Democracia, y el otro, Partidos Políticos, el manual del participante, en un curso que impartió en 2011 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por favor, les hará mucho bien y contribuirían al desarrollo y fortalecimiento de la democracia mexicana. Muy bien, vayamos ahora a algo relacionado con esto que les comento. El presidente de la República, como saben y padecen, ha continuado con su campaña de desprestigio en contra no solo de un grupo de periodistas reconocidos, ya mencioné a tres, no me he acordado del cuarto, es Joaquín López Dóriga, Héctor Aguilar Camín, don Raimundo Riva Palacio, y no recuerdo el otro. Lamento eso, ofrezco una disculpa por ese olvido mío. El presidente está decidido a descarrilar a la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. ¿Por qué? Porque le tiene miedo que se enfrente con su favorita, que es la Claudia, la anticientífica, y le gane, es una posibilidad. La otra es que haga ruido en la campaña y le saque algunos detalles de corrupción de su familia, de la familia del presidente, de los hijos. Recuerden ustedes que la ingeniera Xóchitl Gálvez en el Senado hizo equipo con la senadora Kenia López Rabadán, ¿es correcto? Rabadán. Y creo que estaba también mi paisana, la Lili Telles, que ahorita anda desaparecida, regresó a ese espacio anónimo donde quizá, dicen algunos, jamás debió haber salido, y aquella maqueta de la Casa Gris y el escándalo y el grito, etcétera, etcétera. Posteriormente, un dinosaurio, lo que ustedes ya conocen de ella. Entonces el presidente quiere evitar que la ingeniera, porque le empezarían a llegar datos, información sobre negocios turbios en Dos Bocas, en el Tren Maya, en el AIFA, en la operación aquí en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces prefiere mejor eliminarla. Aclaro, no físicamente, eliminarla políticamente. Pero lo que el presidente pretende ocultar o hacerse tarugo es, creo que fue el primero o segundo fiscal especial para investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
el doctor en Derecho, don Miguel Montes. Y en una plática que sostuvo con él, creo que don Raimundo Rivapalacio y Héctor Aguilar Camín, platicando sobre el tema, él lanza una frase de una gran profundidad. ¿Cómo dijo? Los ambientes matan. Es decir, refiriéndose al ambiente que se genera en una sociedad, puede dar lugar a crímenes, a asesinatos. Cuando el presidente lanza con toda la fuerza del Estado mexicano una andanada de mentiras, de ofensas en contra de la ingeniera Gálvez, está creando un clima. Esos climas matan, creo que fue lo que dijo él. Un clima de terror, un clima donde nunca falta por ahí un cavernario de la política, de los muchos que están en las huestes de Morena, que vean casi como una obligación moral eliminar a esa amenaza, que en este caso el bulto la ve con ese carácter. Por eso el doctor Miguel Montes dijo, los climas matan. El presidente sabe perfectamente eso, pero se hace tarugo. No, ahora me quieren echar a mí la culpa. No le están echando la culpa del asesinato. Lo están culpando por el clima de odio y de violencia que está estimulando para que se concrete. Ese es el problema. Si es criminal hacerlo por parte de un ciudadano, imaginen ustedes por un jefe de Estado. Se le acabóse eso. En América Latina hay ejemplos, Hugo Chávez, Fidel Castro y luego su hermano, el Che Guevara mismo, cuando asesinó a 200 y tantas personas al principio de esa farsa que llaman Revolución Cubana. ¿No? Entonces, es importante que entendamos el papel ahora sí del ciudadano para parar eso, para dificultarles eso. Sin embargo, la tarea de los partidos de impulsar una visión correcta para detener ese estado de crispación, los partidos callados. ¿Qué andan haciendo? Pues no sé si se fueron de vacaciones o vaya usted a saber. Es una cosa esta compleja porque exhibe el importamadrismo nuestro en materia política. Así somos. Nos vale gorro lo público, incluyendo a algunos integrantes de las dirigencias partidarias. Pero en fin, en mi caso yo no tengo poder para evitar eso, ¿no? Simplemente soy un modesto militante y con algunos malquerientes dentro del PRI, pero estoy aguantando vara, ¿eh? No hay problema, no hay queja por eso, ¿no? Entonces, el presidente abusa de su poder y las personas que lo rodean concluyen que lo correcto para apoyar a su presidente es seguirle ese juego y pagan, bueno, vean ustedes si tienen el valor de aguantar los programas estos de Canal 11, donde un conjunto de cómicos de quinta, devenidos en analistas políticos, entre comillas, de cuarta, y con salarios ofensivos y contratos más ofensivos aún, se solazan haciéndose eco de los insultos, de las amenazas del bulto Andrés Manuel López Obrador. Ese ambiente, ese clima de crispación que está generando el presidente representa un gran peligro para la democracia mexicana. Aquí, como diría Mao Zedong, una sola chispa puede incendiar toda la pradera, o como diría el clásico en versión Conazupo, una sola bachicha puede quemar toda la milpa.
el pasto está seco y hay muchos irresponsables caminando por ese pastizal seco fumando. Y va a llegar el momento, si eso estallare, que el presidente iba a lavarse las manos, pero no podrá hacerlo, porque estarían las grabaciones, los videos, las medidas dictadas, etcétera, etcétera. Por eso vale la pena que los partidos políticos cumplan con su tarea. Sin embargo, reciben cientos de millones de pesos y nada hacen al respecto. ¿Dónde está la campaña para la reposición de credenciales, para ampliar por la vigencia que ya no existe, vencida ya? ¿Dónde están las campañas masivas para apoyar a los ciudadanos para que hagan el trámite y repongan la credencial que extraviaron? No existe. No hay una estrategia sistemática en los 31 entidades del país y la Ciudad de México, sin pedirles que voten por tal o cual partido, simplemente como un deber ciudadano. No, ellos están en otra cosa. ¿Dónde están esos procedimientos para ir detectando potenciales candidatos para las 364 posiciones que van a participar en la elección de 300 diputados federales de mayoría relativa y 32 fórmulas de senadores para senadores de la República, 64? Nada se sabe, pues. Eso es muy peligroso, pues, porque los partidos están pecando de omisos, como si no estuviéramos en medio de una profunda crisis política hoy ya en el país. Esperemos pues que las cosas cambien, pero a eso se agrega esta situación que está pasando en la economía. Acaba de darse a conocer una actualización de las proyecciones de un documento emblema del Fondo Monetario Internacional, que es el World Economic Outlook. Y México ajustaron al alza la anterior proyección. El crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2023 para México va a ser de 2.6 y para el 2024 va a ser 1.5. ¿Por qué el 2.6 este año, o 2.8, 2.7? Porque está partiendo de una base relativamente baja. Pero cuando ya se estabiliza, otra vez regresamos a esa mediocridad del crecimiento y porque habrá una crisis con toda seguridad de las finanzas públicas el año próximo. En esas condiciones, pues, vale la pena que entendamos la gravedad de lo que estamos enfrentando en la escena o en la arena económica. El siguiente presidente, del color que fuere, encontraría un gobierno en ruinas. Digan lo que digan, en ruinas. Va a ser tan difícil la situación que el suavecito, el delicadito de Hacienda ni siquiera aparece. Tiene que salir Llorio, el subsecretario, a decir mentiras. En poco más de un mes y medio, quizá ahorita estamos a 26, quedan 5 días de esto, en un mes, 13 días, el gobierno federal deberá estar entregando al Congreso el paquete económico con sus proyecciones para el 2024. Y cuando se publiquen las cifras del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre, allá por, sería julio, agosto, septiembre, allá por fines de octubre, ya vamos a ver
más o menos cómo va a ser el crecimiento de este año y estimar algo más cercano a la posible realidad del 2024. Los años electorales en México son años donde hay un crecimiento desproporcionado del gasto público. El problema es que hoy el gobierno federal no tiene dinero para eso. Y no tendría más salida que endeudarse, pero está llegando a un punto en que las calificadoras ya están tomando cartas en el asunto. Petróleos Mexicanos es un fondo insaciable de recursos para tratar de cubrir el desastre en que lo tiene esta administración. Le acaban de preguntar al agrónomo, director general de Pemex, el Romero, creo que es su apellido, oiga, ¿y cómo le va a hacer Pemex para pagar en los próximos años, este y el siguiente, los 18,000 millones de dólares por sus vencimientos de deuda? Yo no sé, pero el gobierno federal va a ponerlos a ver cómo le hacen ellos. Así, con espalda, dice uno, ¿no? Pues por eso están las cosas como están. La situación, pues, no obstante lo que diga el presidente, van muy mal y se están agravando día con día. El crimen, bueno, pues, ¿qué les puedo decir que no sepan ustedes ya? Problema del sistema público de salud, bueno, pues decir unas palabras, pues me enfrentaría al cinismo de López-Gatell, es un cínico, un criminal. El caso de la educación, bueno, pues este muchacho, este joven que cree que va a hacer la revolución proletaria mundial con unos libros para los maestros con clichés de los años 60. Y lo que me preocupa más es el escándalo que están haciendo. No, que quieren adoctrinar. Señores, como diría el clásico, sereno moreno, revisen la historia. Revisen, por favor, la historia para que se den cuenta que ese intento específicamente no va a tener efecto alguno. Y les voy a dar 2 o 3 ejemplos. En 1917, cuando los bolcheviques toman el poder en la Rusia zarista, se genera un nuevo Estado con una visión acorde con el materialismo histórico, la lucha de clases, el marxismo, etcétera, y se genera todo un aparato de promoción y control ideológico. Y aquí se le enseña primero el ateísmo como filosofía oficial y todo un rollo, la mentira, la lucha de clases, el capitalismo va de salida, etcétera, etcétera. Muy bien. 71, 72 años después, en 1989, 90, se extingue la Unión Soviética. ¿Y qué pasó a los 15 días? Que ya estaba el mercado ahí floreciendo. Y dice uno, ¿de qué sirvió esos 70 años de adoctrinamiento? De nada. ¿Por qué? Porque la esencia del ser humano, de la persona, es la libertad, es buscar vivir una vida mejor. Y no hay fuerza ni ideológica ni política que cambie ese deseo de mejorar. Vea usted en Cuba, en China popular, en Vietnam. Es decir, por eso cuando este señor Arriaga, creo que se apellida, y que acá con un lenguaje de cliché, de panfleto de los años 60, no le hagan caso, hombre. Ni siquiera entiendan que los que supuestamente llevarían esa nueva fuerza liberadora son los mismos maestros que andan buscando generar más privilegios. Entonces, señores, no nos desviemos, concentrémonos en la tarea fundamental, fortalecer a la Alianza Va por México, convencer a más y más ciudadanos que firmen, que expresen su preferencia a algunos de los aspirantes en el caso del Frente Amplio por México. Eso es lo que procede. Veamos
al futuro, veamos hacia adelante. Vamos a conducir este vehículo a través del parabrisas, no del espejo retrovisor. Para eso está Morena, para ir viendo hacia atrás y hacia más atrás. Entonces, creo que si bien hay muchas dificultades en el camino, muchos obstáculos, pero cuando logremos convencer al ciudadano y éste despierte y tome el destino en sus manos, nadie lo va a parar. Trabajemos en esa dirección. Eso es lo que nos compete y obliga hoy y en los meses por venir. Que si Marx Arriaga, que sus libros, que si... No, por favor, no nos desviemos. Y una última cosa sobre el fenómeno de Xóchitl Gálvez. Es que usted no la quiere a ella. Le digo, perdone, señor, le digo, pero esto no es un problema personal, no es que yo la quiera o no. Esto es un problema político. Es un problema político. Como dijo el otro día Enrique de la Madrid, creo que con López Dóriga en una entrevista, le dice, Joaquín, es que la política es una actividad seria. ¿Y por qué digo esto? Miren, una persona que ha estado viviendo en el espacio de la política, en la chacota, en esto, en las propuestas acá un tanto chuscas, ¿ustedes creen que va a cambiar radicalmente eso? Y no me voy a referir a la ingeniera, voy a cambiar de sujeto y voy a poner a dos personas. La senadora Kenia López Rabadán y la senadora Lili Téllez. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, díganme algo de ellas dos en el Senado. Han presentado iniciativas, muy bien, pero el recuerdo, la imagen que tienen de ellas son de escándalos, de gritos, de peleándose con aquellas y subir ahí, y usted, senadora, y unos gritos destemplados, porque además la voz de la señora Kenia es horrible, ¿verdad? ¿Ustedes creen que va a cambiar la señora Kenia López Rabadán? ¿Se acuerdan cuando decía, yo voy a ser la próxima jefa de gobierno? Ahorita ni quien se acuerde de ella. Es decir, la gente se llena de aire solita. Va y compra un compresor de 2 caballos, el motorcito, y se infla sola. ¿Dónde está Lili Téllez ahorita? ¿Dónde está la Lili? Pues quién sabe. Pero ya decía ella, la primera decisión que tomaré cuando sea presidenta será meter a la cárcel a López Obrador. Eso llegó a decir la Lili públicamente. ¿Dónde está la Lili? Pues quién sabe. Y la senadora López Rabadán, pues quién sabe, ay, dale. Pero escándalo, gritos destemplados. Esa es su vida. Así entienden la política. Y en esa tarea las acompañó durante años la ingeniera Xóchitl Gálvez. Así ha sido su paso por el Senado de la República. Comparen esa conducta con la conducta de Enrique de la Madrid. ¿Cuándo han visto ustedes que Enrique se haya agarrado a gritos, a groserías con alguien en una discusión? Ni lo verán. Es decir, son dos formas diferentes de entender la política. Una, el escándalo. El otro, la seriedad, la prudencia, pero también la firmeza. Por esa razón es que opino así de este proyecto de la ingeniera Gálvez. Eso es todo. No es una cosa personal, de aprecio. Que anda con huipiles, que ande como quiera, hombre. Si quiere andar bichi, que ande bichi, eso no me interesa. No somos dados a analizar con objetividad la actuación de políticos. Somos dados al todo o nada.
es el tsunami, es la única que le puede ganar a Claudia Sheinbaum. ¿La única? Dice uno, qué bueno que esos analistas vinieron a sustituir a Walter Mercado. Pero así es la única que puede derrotar a Morena. Pero lo curioso es que nada mencionan de la parte más importante en esta ecuación política, el Congreso. ¿No se ponen a pensar esos analistas que podríamos perder la presidencia, pero si ganamos la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, gobernaríamos nosotros? Detendríamos el proceso de retraso, de retroceso que este gobierno ha causado y empezaríamos a sentar las bases de otra vez el crecimiento. Pero eso no les interesa nada más. Es la única que puede ganar. Pues sí, ganamos la presidencia, pero aquellos se sirven con la cuchara grande en el Congreso y ñacas. Es decir, esas cosas hay que decirlas, hay que plantearlas y dar argumentos. Yo me he cansado aquí y en las mañaneras decir, señores, en los regímenes parlamentarios y en los regímenes presidencialistas, la fuerza real está en el Parlamento o en el Congreso, dependiendo del régimen de que se trate. Porque el legislativo es el que modifica, crea o deroga leyes que ya no funcionan y es el encargado de vigilar que el Ejecutivo cumpla con eso. Esa es una tarea central entre los tres poderes de la Unión. Y no pelan al Congreso, van a meter cascajo los mismos de siempre. ¿A quién van a convocar esos cartuchos quemadísimos? El mismo, ese Frente Cívico, uno de los grupúsculos ahí, ya andan todos apuntados. Qué bueno, yo querría una embajada por acá y otro por allá y esto, y pues a eso van. Piensan que estamos todavía en los gobiernos de Salinas o de Cedillo o los anteriores. Ya no, señores. Ya ustedes bailaron mucho, ya váyanse a cuidar nietos, ya. Dejen a los jóvenes, a los menores de 40, 45 años. Pero no, ¿cómo? Pues, qué fácil este Ángel, está loco. Pues voy a dejar ir durante 6 años 350,000 pesos, celular, chofer, carro, viajes. Está loco. Ay, por eso andan ahí. Entonces les digo, pienso que nos falta mucho en materia de cultura política y eso lo ha generado el Estado mexicano, al margen del gobierno que esté al frente, el Estado como tal, manipular, cooptar ideológicamente y tener contentos a millones con una dádiva miserable. Y esas personas han recibido una educación de pésima calidad y ahí está el resultado. Pero ni modo, como diría Héctor Suárez en aquellos sketches y personajes, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Se acuerda cuando decía él, no hay, no hay, no hay? Bueno, pues yo les diría, es lo que hay, señores. Es lo que hay. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 26 de julio del año 2023.